especie de resumen rapidito de lo último que vimos. ¿Alguno se anima? Hoy tienen que buscar la parte religiosa, a ver si estoy ubicado. Va, buenísimo. Sí, tengo que buscar la parte religiosa. Sí, a ver, antes de meternos en la parte religiosa, ¿alguno compara así como rápidamente lo económico? Que es lo último que vimos. Ah, ¿vieron? No se grabó la clase. Extraño, no sé si alguno entró, pero se grabó algo así como 40 segundos y después se dejó de grabar. Lo que puedo llegar a hacer para aquel que no estuvo en la clase es subirles una de las clases de los otros segundos. Que sí se grabaron, a ver, eventualmente en la misma clase. A mí aparte me pasa que cuando doy, más o menos cuando doy la clase para el primer segundo de la semana, medio que ya me acuerdo cuál es la estructura de la clase y medio que se convierte en la misma clase para los 3 segundos, así que no hay una gran modificación. Por incluso lo que hago es los lunes, es cuando tengo el segundo B, si no me equivoco. Como que, ¿vieron cuando uno comparte pantalla que tenés como todos las páginas ahí y uno va cambiando? Entonces medio que el lunes la preparo y la dejo ahí para, nada, para hasta el miércoles que estoy con ustedes y después borro todo. Entonces más o menos son los mismos archivos, las mismas cosas que se ven entre unos y otros. Así que cualquier cosa subo una clase de otro segundo y bueno, ahí tienen la parte económica. Para los que no estuvieron, ¿alguno que esté en condiciones de hablar algunas cositas económicas que busque como similitudes y que después busque diferencias? De que los pueblos tenían agricultura y algunos ya habían también desarrollado el comercio. Bien, estamos de acuerdo. Los incas eran autosuficientes, ¿eran los incas? Sí, autosuficientes. Creo que me estaba confundiendo con el pueblo, pero... ¿Te acordás cómo lograban ser autosuficientes? Y con métodos con métodos para cultivar. Sí, pero ¿cómo? Me refiero, ¿cómo utilizaban las diferentes alturas los incas? O sea, los incas, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero eran un grupo de personas. Los Ailus. Sí, y era un grupo de personas muy grande y entre ellos se compartían la comida y así eran autosuficientes. Bien, ¿cómo? ¿Qué hacían? Mora, vos que estabas como, creo que lo estabas graficando así como con las manos. ¿Cuál es? ¿Te animás vos a explicar esa idea de autosuficiencia? ¿Cómo se lograba? No se escucha. No tiene audio, no tenés audio, ¿eh? Igual estás como que tenés audio, es raro. Pues no estás como silenciada. No, estás sin audio. Bueno, estarás sin audio. No, no era tu momento. Mientras Mora lo soluciona, ¿alguno recuerda cómo funcionaban esos Ailus en las diferentes alturas? Sí, tipo, poner el cultivo que necesitaba más temperatura iba abajo. Bien. No, Sí, no me acuerdo. más temperatura, estamos de acuerdo, va abajo. Y por pisos eran diferentes tipos de cultivos. Bien. Ponele, no sé, en una papa, en la otra lechuga, qué sé yo. Sí, es la idea, que inventes, no importa, es el ejemplo. Tal cual, o sea, arriba que de repente era un cultivo que necesitaba o se bancaba un poco más el frío, podías cultivar papa, abajo que de repente podías cultivar trigo, lo hacías. ¿Y lo que hacían cada parte del Ailu? O sea, ¿producía para sí mismo nada más? Compartían. Compartían, Claro, ahí está. por familias. Ahí está, o sea, vos por más que fuese 50 que estaban en la costa del En el Ailu. Pacífico, del Ailu, por más que fuesen 50 de la costa del Pacífico, en realidad vos no pescabas para 50, pescabas para 150 que eran todos y se los hacías llegar a tipos en altura. ¿Estamos? Entonces tipos que estaban en la altura, que estaban muy lejos de tener posibilidades de tener acceso rápido al agua, se encontraban que tenían pescados. Y ahí encontrabas como la diversidad de productos que tenían acceso y bla, bla, bla. Estamos de acuerdo. Vos decías, a ver, más allá de esto, ¿cuál es la técnica más conocida por ahí de los incas?
¿Cómo cultivaban en esas laderas de las montañas? Hacían como escaleras para adentro. Hacían como escaleras, ahí está, son los que se definen como terrazas de cultivo. ¿Por qué te parece, no sé quién fue que habló, que tenían que hacer esas escaleras gigantes? Para poder pisar y no tener que estar siempre inclinados y no poder cultivar. Estamos de acuerdo. O sea, para pisar horizontalmente como cultivaría todo el mundo. Cultivar en un Claro. territorio así como en diagonal es bastante complicado. ¿Cuál es la técnica por excelencia de aztecas? Era, No importa el nombre, ¿qué son? son como tierras así que están rodeadas de agua. Bien, islas artificiales. Ah. A ver, esas islas artificiales denominadas chinampas, ¿por qué tenían que crear esas islas artificiales de tierra? ¿Qué vimos de la ciudad de Tenochtitlán en ese momento? Estaba llena de agua. Estaba llena de agua. Creo que estaba rodeada de agua. Bien, estaba rodeada de agua. Llena no, es verdad, estaba rodeada. Llena de descomplicada, estaría inundada. Sino. Estaba rodeada de agua. Entonces, como estaba rodeada de agua, eventualmente lo que hacían era aprovechar o ganarle un poco de espacio a ese territorio, a ese lago, en función de poder cultivar. Y los mayas dijimos que tenían una técnica especial, ¿y por qué razón? Era de la quema La y rosa. la rosa. Bien, ¿por qué? ¿Por qué tenían que quemar rosa y quema? Estaba Porque en el tenía medio. mucha selva. Porque tenían selva, estamos de acuerdo. Entonces, al tener selva, nada, lógicamente tenés que deforestar y en función de la deforestación y quemar y fertilizar, nada, tenés la posibilidad de tener como acceso al territorio en especial. Bien, estamos de acuerdo. Vamos a lo religioso, ahora que es lo que necesito para avanzar. No prometo con los chicos del segundo A o del segundo B, ya no me acuerdo cuál es cuál, medio que avanzamos y medio que nos frenamos bastante porque tenían preguntas y bueno, entonces, nada, si se puede terminar hoy, buenísimo, si no se termina la semana que viene. Si se termina hoy, probablemente tengamos algún trabajito práctico en la semana que veremos si lo solucionamos por Drive. Si no lo terminamos hoy, será la semana que viene. ¿Estamos? No hagan fuerza para terminarlo la semana que viene. Dicho esto, vamos a lo religioso. Alguno que pueda empezar como a definir, primero por similitudes. Vamos a similitudes, que es lo más fácil y lo más obvio. ¿Cuáles son las similitudes? A nivel religioso, ¿no? Que son politeístas. Que son politeístas. Contame, ¿qué implica que sean politeístas? Y esto, a ver, esto Que- como siempre, agarren si tienen carpeta o algo, empiecen a tomar apuntes. ¿Qué implica que sean politeístas? Perdón, vayan a que buscar si crean no lo varios- tienen. Sí, perdón. ¿Qué implica que sean politeístas? que creían en varios dioses. Dale. ¿Qué relación tienen con los dioses? ¿Esos dioses a quiénes representan? La Inti era el sol, la Pachamama bueno, era la tierra, Bien, Pachamama igualmente es, bueno, sí, está bien, sí, la diosa de la tierra. bien, estamos de acuerdo. ¿Qué más? No, y había un montón más. Hay un montón más, obviamente, no es necesario que se sepan todos los nombres. A ver, lo que me importa por ahí es que ustedes identifiquen y que tengan claro que cada uno de los dioses representa algo natural, representa algo específicamente natural de ellos. ¿Cuál es la relación que ellos tienen con los dioses? Uy. Si yo les digo, ¿se acuerdan? Nosotros cuando hablábamos de cómo funcionaban los pisos ecológicos de los incas, esa cosa de dividir a los aylus en diferentes alturas, yo les decía que entre ellos había reciprocidad. ¿Qué era reciprocidad? De que se compartían entre ellos. Ahí está, se compartían entre ellos. Vos pescabas de más para el ailu de arriba, o a los miembros del ailu de arriba, porque en realidad esperabas que ellos cultivaran papa para que te dieran a vos, porque vos no lo podés cultivar en ese territorio. Entonces, eso es algo recíproco. Si yo les digo, entre los dioses y la población esta prehispánica existe una relación de reciprocidad. ¿Qué les estoy diciendo? Que hacían sacrificios. Ahí está, De que, sacrificio. Vamos a ponerlo un poco. Dale, a ver, Santi, dale. No, iba a decir que era como era un ida y vuelta, que Tal cual, los es que dioses es le un ida y dan vuelta. algo, pero
ellos le tenían que dar otra cosa. Exacto, yo lo que digo es por ahí no limitarnos a sacrificios, porque no todos son sacrificios, algunas son simplemente... A ver, porque yo sacrificio, ¿qué entendemos por sacrificio? Sacrificar un animal. Claro, un animal, yo entiendo matar algo vivo, estamos, o sea, la idea de matar un animal o matar personas, que ahora vamos a ver casos concretos, también existieron, y no quedarnos nada más con sacrificar algo vivo en función de agradar a los dioses, sino también darles como ofrendas que tienen que ver con producción o productos, digo, pero no siempre son personas o son animales. Pero sí, la idea es vos, Santiago, que lo traje, que lo decís, sacrificás o entregás algo, ¿por qué? ¿Qué esperás a cambio? Algo que vos necesites. Bien, o algo en este caso que el dios haga. Quiere alimentar a los dioses. Ahí está, alimentás a los dioses, o sea, les agradás a los dioses porque esperás que ese dios, que representa algo específico de la naturaleza, te lo devuelva con aquello en lo que es bueno. O sea, me refiero, no sé, si vos si tenés dios de la fertilidad y vos estás queriendo formar familia, el sacrificio o lo que ofrendás lo hacés ¿por qué? ¿Qué es lo que querés? La fertilidad de eso. La fertilidad, o sea, tu fertilidad en este caso. O sea, que rápidamente que tu mujer, o que vos, si fueses la mujer que está ofrendando, puedas quedar en este caso embarazada. Si vos estás empezando a cosechar y no sé, le ofrendás algo al que sería el dios de la lluvia, ¿qué estás esperando? Que yo. Lluvia, para que no esté todo seco. Ahí está, que no haya sequías. A ver, esa es la idea de reciprocidad. O sea, obviamente que llueva no para que le inunde, sino que llueva lo naturalmente para que vos puedas, en este caso, tener una cosecha digna. Entonces, esa es la idea constante de estos muchachos. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta como similitud entre los tres casos. Los tres son politeístas, los tres tienen dioses que representan a cosas diferentes de la naturaleza. En los tres casos la población se relaciona con un principio de reciprocidad, o sea, le ofrecen cosas en tanto buscan que ese dios le responda con algo. Y en los tres casos, que no es algo menor, existe algo que es definido como una especie de religión oficial. ¿Qué sería una religión oficial? ¿Qué les parece a ustedes que es una religión oficial? Ah, la religión que tienen que tener. Ahí está, es como la religión del imperio o del Estado. Si hay una religión del imperio o del Estado, eso nos permite comprender las grandes construcciones como de templos que hay en estos lugares. De hecho, casi todo lo que sobrevive de estas civilizaciones son templos. ¿Estamos? ¿Por qué me importa esto? ¿Por qué les parece que esto? A ver, si uno identifica esos grandes templos, uno puede decir, bueno, sí, esto es una religión del Estado. ¿Por qué les parece? Que si uno mira esos templos... Porque esos templos fueron construidos para los dioses. Sí. Pero ¿cómo sabes eso? No, eso se sabe, porque hay inscripciones internas, porque hay formas de saberlo. La pregunta es, ¿cómo sabes cuando vos te topás con esas grandes construcciones que eso es sinónimo de un Estado religioso? No era una persona individualmente construir un templo. ¿De vuelta, Emma? No era una persona sola individualmente a construir un templo. Totalmente, ahí está. Esa es la respuesta. A ver, no es algo unilateral. Tenés toda una población con un montón de recursos que solamente en ese momento te lo puede dar el Estado. Estado desde plata hasta gente en función de construir estas grandes pirámides que uno puede ver hoy en cualquiera de los lugares, particularmente en los mayas son mucho más, más visibles. Dicho esto, sabiendo que hay particularidades y bla, 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 vamos a aztecas y vamos a ver qué es lo que pudieron buscar ustedes. A ver, aztecas, algún voluntario diga, bueno, a ver, estas son las características particulares de religión azteca. Tenían que buscar, así que entiendo que han buscado. Grandes celebraciones en honor a sus dioses. Bien, ¿qué más? Su dios principal era Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, sí, está bien, es verdad, es eso. Nunca les voy a pedir que se sepan de memoria los nombres de los dioses, menos los aztecas que son casi trabalenguas. Sí, su dios principal es Quetzalcóatl, es verdad. ¿Qué más?
Yo O sea, busqué que algunas de las divinidades más importantes para esta cultura que estaban asociadas a los ciclos solares y con la agricultura, bien, me gusta tu bueno, que hacían definición. sacrificios. Ujú. ¿Hacían sacrificios? ¿Te quedaste ahí? Sí, hay tipo de humanos y de animales. Bien, estamos de acuerdo. A ver, me interesa lo primero que dijiste. Y lo segundo también. Dice Lourdes, sus dioses más importantes o sus divinidades estaban como asociadas a la agricultura y al ciclo solar. La agricultura es obvio, porque son agricultores. ¿Tiene sentido? Y ellos se dedican a la Sí. agricultura como principal actividad económica. Así que no hay mucha vuelta, para ellos es fundamental. Y al ciclo solar, a ver, y para eso creaban, vos dijiste, sacrificios. Vamos a ver un segundo. Estas son representaciones reales, ¿estamos? O sea, son de época, habría que ver si son coloniales o no. Esta me la asociaría yo con un poco más como, no sé, colonial, no me arriesgo. Pero digo, son representaciones como muy, muy antiguas de lo que sería la religión azteca. A ver si podemos abrir esto y se abre. No, abre cualquier cosa. Bien, a ver, ¿qué es lo que vemos en este lugar? No sé si lo pueden ver, ¿lo llegan a ver? Sí. Sí, Sí. el grandote, Sí. estoy pensando. A ver, ¿qué es lo que se representa con esta imagen? Un sacrificio a un dios. ¿Un sacrificio a un dios? A ver, fíjense acá, tenemos estas, obviamente a escala muy chiquita, ¿no? Digo, pero estas son esas grandes pirámides que uno vio cuando veía a los mayas puntualmente, o aztecas también tenés este tipo de pirámides. Cuando uno mira como representaciones del momento, se encuentra que obviamente hay todo un grupo sacerdotal ubicado en la parte de arriba de estas pirámides. Se sacrifica en masa y hay como hay un patrón común. Fíjense esta imagen, fíjense si cambio a la otra. Fíjense si cambio a la otra. ¿Cuál es el patrón común? Que los agarraban. Están sosteniendo. Y le sacan el corazón. Bien, hay un patrón común, fíjense que todas hacen exactamente lo mismo. Esta es lo mismo. Le sacan el corazón. Fíjense que hay todo, si se miran esta imagen, que obviamente esta es una representación súper actual, pero fíjense que vos tenés toda la gente azteca, o sea, con mucho, ¿cuál sería la palabra? Como con mucha ropa o como objetos que denotan como una cierta autoridad, una cierta importancia, y esta persona acá es la que está siendo sacrificada a los dioses. Dos cosas que me interesan de esta situación. Vamos a esta es un poquito más de época. En primer lugar, y en esta nos podemos dar cuenta absolutamente de lo que voy a decir. ¿A quién le ofrecen esto? Al sol. dios Al del dios sol. del sol. Vamos, fíjense Dios que en del realidad sol. esta es perfecta para analizarlo. ¿Cuál es la concepción? Y lo vemos, igualmente. Mejor. ¿Cuál es la concepción de los aztecas en su cabeza, en su cosmología? Nosotros sabemos que el Sol es un ciclo, ¿estamos? O sea, eventualmente la Tierra gira y nosotros tenemos día, noche, punto. En la concepción de los incas, ellos cada vez que se ponía el Sol, temían que nunca más volviera a salir. Como consecuencia de ese temor, porque el Sol no volviera a salir, ellos constantemente le ofrecen un montón, a ver, de manera como bastante sistemática, le ofrecen sacrificios a los dioses. A los dioses, al sol en este caso. Cuando lo hacen, en realidad hay no sé dónde buscaron, digo, pero si no lo encontraron lo planteamos acá. Lo que se sostiene es que en realidad los aztecas tienen una gran... a ver, en algún momento yo lo leí como una religión ligada a la guerra. ¿Qué quiere decir? Ellos se expanden como confederación, pero cuando se expanden lo hacen sobre pueblos más simples, no porque les interese expandirse como territorio. ¿Qué les interesa a esos pueblos más simples? ¿El sol? No necesariamente. ¿Qué les interesa a los pueblos que están a sus La alrededores? población. La población. ¿Por qué les interesa, Octavio, la población? Para ¿Para qué hacer los buscan sacrificios. población? Para hacerse más grandes, para expandirse. Para que más gente esté dispuesta a sacrificarse por el dios Bien, sol. no para... Ahí está, yo no diría eso. Yo diría, para tener más gente para sacrificar. A ver, fíjense que uno mira de vuelta estas imágenes. Este tipo que está siendo sacrificado no es un azteca.
¿Estamos? Este tipo que está siendo sacrificado, ¿qué les parece que es? Si está siendo obligado a sacrificarse. Prisionero de guerra. ¿En qué se puede convertir un prisionero de guerra? Un esclavo. El esclavo. Esclavo, este es un esclavo. ¿Estamos? A ver, ¿por qué la religión de los aztecas está ligada a la guerra? Porque lo que se plantea es que estos muchachos se expandían, y se expandían en función de conseguir esclavos, que en general eran varones, en función de poder ser sacrificados a los dioses para que el sol, en este caso, que es el que recibía estas ofrendas, no se enojara y eventualmente volviera a salir como todos los días. ¿Por qué sostenían que lo que hacían estaba bien? ¿Cuál es el parámetro que les daba a entender que lo que estaban haciendo estaba bien? El sol El sol salía salía todos los El sol días. salía todos los días. Entonces, en la lógica de estos muchachos, como el sol salía todos los días, el nivel de sacrificios que estaban teniendo era suficientemente bueno. A ver, cuando uno va a los escritos de época, por ejemplo, Hernán Cortés, que es el español que llega al territorio americano y que toca por primera vez el espacio, en este caso de Tenochtitlán, lo que el tipo dice, no sé si es él o alguno de sus ayudantes, en registros escritos de época, es que en realidad lo que primaba en Tenochtitlán, en determinadas regiones de la ciudad azteca, era el olor a podrido que había. Y cuando ellos se empiezan a dar cuenta de dónde proviene el olor a podrido, se quieren matar, porque se encuentran que había en pozos comunes un montón de cuerpos sin cabezas que estaban literalmente pudriéndose y eran producto de los enormes sacrificios que aztecas hacían. ¿Estamos de acuerdo? A ver, no son los únicos que sacrifican personas. Son los únicos que son tan violentos. Si uno se fija, a ver, miremos de vuelta las imágenes que vimos. Más allá de que todos tienen un patrón común. ¿Cuál es el otro patrón común? Hay mucha que... ¿De qué te sacan el corazón? Sí, hay como consecuencia que te sacan el corazón, perdón, como consecuencia que te sacan el corazón, que es una cosa que es fundamental decirlo, vivo, ¿no? O sea, te matan en ese momento. Ahora, como consecuencia de que hay mucho que sacas el corazón, ¿qué es lo que prima en la vida? A ver, en los sacrificios. Las personas hay un montón. Un montón. Primero porque te tienen que tener, convengamos que te están matando, así que no puede ser muy gracioso lo que está pasando. Digo. Pero además digo, ¿qué es lo que hay en las cuatro hay? Como que está el rey. Sí, seguro. Y además, ¿cuál es el color que prima? El rojo. El rojo, ¿de qué? La sangre. La sangre. Los aztecas son claramente sanguinarios. Es muy violento, es muy fuerte cuando, o sea, no me puedo ni imaginar lo que puede ser ver un sacrificio en vivo y en directo. Y esto lo muestra un poquito, pero de repente no lo está mostrando tal cual es. Lo que hay que tener en cuenta es que debajo de estas pirámides lo que hay es un montón de gente, que es la propia población celebrando, y es casi un ritual que aplauden esta gente. ¿Estamos? O sea, no es que... o sea, no es que es algo que solamente sucede entre un grupo de personas. Están realmente el pueblo participando muy, muy activamente. Ahora, decíamos, en comparación con esto, vamos a ir de repente a incas. ¿Quién puede decirme algo de incas? Vamos a encontrar que también sacrifican, pero van a ver que el sacrificio es un poquitito más humano. Sí, Dale, incas, dale, Santi. bueno, no se va a encontrar mucho, pero bueno. La religión de los incas está relacionada con la naturaleza y por eso adoraron al dios de a la Pachamama, que es la diosa de la tierra, y al dios Viracocha, es el creador del mundo. Sí, estamos de acuerdo. Sí, bueno, hasta ahí es lo que... Bien, ¿qué más? ¿Algún otro? Después yo vi que dice que algunos dioses eran llamados igual en distintas provincias del imperio incaico. Sí. Aunque posteriormente todos estos dioses se unificaron para formar el verdadero panteón incaico en divinidades. Bien, me quedo con lo que vos dijiste, Lourdes. A ver, por ejemplo, y lo unimos con lo de Santiago para que entendamos lo que dice Lourdes. Los incas tienen una particularidad que los hicieron bastante fuertes a nivel como religión. Por ejemplo, la Pachamama es hoy una divinidad o una creencia más del norte argentino y lo que hoy es Bolivia.
Pero si lo pensamos en países, ¿cuál es el país principal de los incas hoy? Perú. Perú, estamos de acuerdo, Perú es, estamos, o sea, hoy es Perú y eventualmente de Perú se expandieron. Ahora, ¿qué fueron haciendo muy piolamente los incas? En vez de imponerles a los pueblos conquistados sus dioses, ¿qué hicieron? Le dejaron Lo ser llamaron. Dejaron Le que dijeron, tengan "Mirá, su religión, tengo que esto". crean dioses. Bien, dejaron a sus dioses, a ver, dejaron a los dioses de los pueblos que fueron conquistando y los fueron incorporando a su propio panteón de dioses. Quiere decir que la Pachamama originalmente es aymara, es de lo que hoy es Bolivia, y cuando Bolivia queda absorbida por los incas, lo que hacen es como incorporar esa Pachamama como una divinidad más de los incas. O sea, no les quitaron los dioses a los pueblos conquistados, se los dejaron y de esa manera la conquista era un poquito más... Placentera. claro, es que esa es la palabra, es un poquito más placentera, porque de repente no te fuerzan a que vos creas en algo diferente, sino que te dejan que sigas creyendo en lo mismo. Ahora, lo importante que obviamente vos decías, Lourdes, hay un panteón de dioses bastante grande, que tienen las mismas características, en algunos casos, obviamente diferentes nombres, pero en muchos casos son las mismas características. Cada uno representa a un algo de la naturaleza, reciben ofrendas, reciben sacrificios. ¿Alguien fue a Salta? ¿Alguien tuvo el Sí, placer de ir a Salta capital? ¿Fueron? ¿Tuvieron el sí. placer? Porque yo voy a admitir que fui de casualidad. Eh, no a Salta, me refiero a este lugar. ¿Al Museo de Alta Montaña? Creo que sí, sí, sí. Porque si fueron, tienen que haberse acordado de algo que es espeluznante cuando lo ven. ¿Qué hay en el museo? ¿Vieron las momias? Ah, sí, había un montón de momias, eso me acuerdo. Sí, Sí. Había más chicas, tipo, había lugares en donde ponían las momias más chicos, que también era como para los bebés, digamos, Sí. y más grandes. Sí, Pero y hay una mucho más. especial, a ver, Isabela, ¿vos recordás esto? Por ahí fuiste, por ahí llegaste al O museo sea, me ese. acuerdo, igualmente fui hace bastante, Claro, pero era chica. Yo también. A ver, para el que no lo conoce, si en algún momento en su vida tiene la oportunidad de ir a Salta, es un museo que tiene, son 2 minutos de museo, pero lo que encontrás al final es algo que vale la pena los 2 pesos que pagas, porque realmente es muy barato. Museo de Alta Montaña, estoy buscando esta imagen. A ver. Museo de Alta Montaña es un museo que se encuentra hoy en el centro de la capital salteña. Y lo que vos tenés es, obviamente es como pensemos que Salta para el momento prehispánico pertenece a todo lo que es el territorio inca. Y lo que tenés es un museo que vos vas viendo, obviamente te relata un poco quiénes sean los incas, bla, 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 bla. Y finalizando tu recorrido, vas a esto que es algo impresionante, que son conocidas como las momias del Llullaillaco, que el Llullaillaco es un volcán, que en este caso es este. ¿Estamos? A ver si lo vemos por acá. Estamos, es un volcán como de una altura importante. Y ahí, en algún momento de este volcán, en algún espacio, habría que ver bien a qué altura, hay una de las nenas, porque son varias, yo les estoy mostrando esta, pero en realidad son varios casos. Fíjense esta que tiene un color más oscuro, como si estuviese quemado, que de hecho está quemado. Esta es conocida como la niña del rayo. La niña del rayo es, pensemos que estas ofrendas que han hecho los incas están en la altura. En la altura están como con algunas cosas de metal puestos, como si fuesen ofrendas a los dioses. ¿Y qué pasa si estás a la altura y tenés metal? Te cae un Atrae rayo. Un Te cae un rayo. rayo. Literalmente te cae un rayo. O sea, el metal es como atrae el rayo. Eventualmente en algún lugar de por acá, estoy tirando cualquier altura, le da el rayo a esta ofrenda después de muchísimos años enterrado, y como lo quema, literalmente se fijan que está oscurito, como se prende fuego por el impacto del rayo, y el propio impacto del rayo lo que hace es como desenterrar este lugar donde estaban enterrados. Paso siguiente, un par me imagino que son escaladores, pasan por el lugar y se encuentran con un lugar obviamente como modificado por la acción del rayo. Paso siguiente, descubren estas 3 momias incas. A ver,
me quedo con esta. Esta es la que yo vi y cada vez que la veo me impacta de la misma forma. Es una momia. ¿Estamos? Muy diferente a qué momias. A las que conocemos. A las que conocemos o imaginamos. Estamos muy Claro. diferentes a la momia que uno imagina de Egipto, por ejemplo, con las vendas, que son así eventualmente en Egipto. A ver, si uno mira a esta momia, chicos, les juro que parece una chica dormida. ¿Estamos? Obviamente Sí, yo uno ya se me da... acuerdo, no me acordaba, pero me acuerdo cuando fui vi eso me impresionó, pero A yo mí me era impresionó. chiquita. A mí me impresionó también. O sea, y yo fui de grande, ¿eh? Y fue como, Dios mío, esto. Obviamente la cara muy, muy percutida, porque estamos hablando de una nena que creo debe tener para el momento en que fue sacrificada 15, 16 años. Pero bueno, o sea, al fin y al cabo pasaron como 600 años de esto. Entonces, lógicamente, no permanece como impecable. Te das cuenta que algo raro pasa. Digo, pero cuando uno la mira, se da cuenta, a ver, ¿por qué se mantuvo así a 6.000 metros de altura? Vi hace 600 años. Sí, hace 600 años, digo. Fue sacrificada, pero hoy 600 años después la podés encontrar de estas mismas formas. ¿Por qué? Porque así porque así se quedó. Sí, pero ¿por qué la podemos ver con el pelo, con la piel? Digo, ¿qué es lo que le pasó? Porque le hicieron algo, la embalsamaron. No la embalsamaron. 6.000 metros de altura. Por el frío. Por el frío. Esta nena está congelada. ¿Estamos? Esta nena está congelada. De hecho, cuando uno va al museo específicamente, lo que se encuentra es que al final hay como una especie de tubo. O sea, el museo está a temperatura ambiente, pero estos nenes están expuestos en tubos con una temperatura exactamente similar a la que fueron encontrados a 6.000 metros. Porque si vos los quitaras de esa temperatura, ¿qué pasaría? Se deteriora. Empezaría, o sea, se Se descompondría. descompondría como cualquier pedazo de carne que vos sacás de la heladera y que la dejás a temperatura ambiente. O sea, quiere decir que es una momificación natural esta. Como es natural, uno se encuentra con esta situación. Y lo que me importa por ahí de la situación también, fíjense, a ver si podemos ampliar, no podemos ampliar, a ver si se abre, no se abre tampoco. Bien, no importa. Fíjense en la cara. Esta cara, a ver, siendo un sacrificio, ¿les parece tan traumático como esto? No. No. Estamos a años luz. Esto es traumático. Esto no es del todo traumático. A ver, ¿y por qué no es del todo traumático? Porque en realidad lo que se supone es que estos chicos, que son 3, en realidad fueron drogados. A ver, primero algunos dicen que voluntariamente fueron llevados al sacrificio. Otros lo que te plantean es que fueron drogados para hacer el proceso de sacrificio un poco más humano. Eventualmente quedaron dormidos y como uno lo encuentra, y ahí sacamos esto, como uno lo encuentra es en una especie de lo que serían como, entre comillas, sarcófagos incas. Es un sarcófago inca muy diferente al sarcófago que nosotros pensaríamos. Es como si fuese esto es como estelar, o sea, como, ¿ubican lo que es el mimbre? Sí. Bueno, Sí. similar, igualmente es como telar, pero es tela, ¿no? Digo, pero son cosas tejidas. Y en esto tejido que ellos encuentran, adentro lo que tenés es a la persona, en este caso sentada, porque así la dejaron, con un montón de ofrendas que van desde hojas de coca, que es lo que ellos utilizan para poder oxigenarse más por la altura, hasta esculturas de diferentes como animales de altura, hasta maíz, o sea, lo que hoy nosotros conocemos como choclos, elementos de metal, la ropa, a ver, y todo eso se entierra, y es lo que uno encuentra, si esto fuese el volcán ese que vimos, es lo que uno encuentra acá. ¿Estamos? O sea, drogaron a la nena, la mataron, la pusieron en un saco con un montón de tesoros y la enterraron en una montaña. Exactamente. En la montaña, porque en realidad, y después lo vamos a dar un poco mejor porque quedan 3 minutos, la montaña es porque la montaña los incas consideran un montón de lugares naturales como huacas. Huacas sería así. Una huaca es un lugar sagrado que generalmente coincide con lugares naturales relevantes. Por ejemplo, una montaña o un volcán de 6.000 metros.
Por ejemplo, el lago Titicaca, que es un lago mitad peruano, mitad boliviano, sumamente extenso de agua dulce, que básicamente es la base de su... o sea, les permitió como subsistir y crecer como civilización. Estas ofrendas, en base a lo que pregunta Emma, estas ofrendas son exactamente las mismas que las aztecas. O sea, la diferencia es que estas ofrendas incas, sacrificios en pos de los dioses, en realidad son notablemente más humanos que los aztecas. Los aztecas son muy crueles, muy sanguinarios, muy sangrientos en sus prácticas religiosas, y los incas no. No quiere decir que no sacrifiquen animales eventualmente y haya sangre. Lo que digo es, cuando uno encuentra los sacrificios humanos incas, esos sacrificios son notablemente más tranquilos. Punto. No vamos a decir mucho más, porque al fin y al cabo también es verdad que una persona muere. Estamos como primera aproximación a diferencias religiosas entre ellos. ¿Sí? ¿Decidieron todos? Lo dejamos acá. Bueno, nos queda 1 minuto 40. La semana que viene entonces seguimos con esto. Si no buscaron, buscan la parte de mayas. Ampliamos un poquito más lo de incas y sobre eso lanzamos seguramente el primer TP de segundo tramo. ¿Damos? ¿Listo? ¿Dudas? ¿Planteos existenciales? Bueno. Nada.